Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Mateo, San Mateo capítulo 1, versículo 23. San Mateo capítulo 1, versículo 23, la palabra de Dios dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Señor, gracias por cada amigo y amiga presente. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Pero gracias también, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Pedimos su bendición sobre todos y todas en esta hora. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, sino la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante estos días hemos preparado una miniserie con el título En Navidad, Dios con nosotros. Ya tocamos el tema número 1, el tema número 2 y hoy queremos terminar la miniserie con el tema número 3. Decíamos en el tema número 1 que Dios siempre ha estado con nosotros. Cuando usted estudia el libro de Génesis, todo comienza a Dios creando lo que existe. Tan interesado está Dios en la humanidad que inclusive hizo a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Y cuando Adán y Eva pecaron, Dios no se retiró. Dios vino para estar con ellos y les enseñó, les planteó lo que es el plan de salvación. Inclusive en el capítulo 3, versículo 15, aparece lo que se conoce como el protoevangelio, el evangelio en cierne, a la raíz misma del comienzo del evangelio, las buenas nuevas de la enemistad entre la mujer y la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y cómo la simiente de la mujer aplasta la simiente de la serpiente. Cuando vemos toda la historia del pueblo de Israel, vemos a Dios que viene y hasta establece todo un orden, toda una serie de principios que apuntan, señalan la venida de Cristo Jesús. Los patriarcas, los profetas interactúan con Dios. Vimos también cómo el Señor Jesús, Dios con nosotros, se hace carne, se hace hombre y viene para estar en la tierra. Cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, estudiamos en el tema anterior, cómo después de dar el Sermón del Monte, la Carta Magna, la Constitución del Reino de la Gracia, el Señor pasa a realizar 9 milagros en serie de 3. 3 milagros, un acontecimiento de evangelismo, 3 milagros, otro acontecimiento de evangelismo, 3 milagros y al final otro acontecimiento de evangelismo. El Señor Jesús nos muestra, nos presenta que Él es suficiente para resolver cualquier sea nuestra necesidad. Hagamos un pequeño repaso de esto. Vimos el milagro del leproso, San Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3. El milagro del siervo del centurión, el milagro de la suegra de Pedro. Y decíamos en ese tema que cómo el Señor Jesús empieza sus milagros con 3 grupos sociales que la nación judía no tomaba en cuenta. Número 1, los leprosos tenían que estar en el leprosario. Número 2, los judíos no querían mucho que ver con los romanos. Y número 3, las mujeres no eran muy tomadas en cuenta ni muy consideradas en la sociedad en ese tiempo. Hay todo un interludio en el capítulo 8, versículo 16 al 22, donde se presenta una situación de evangelismo. Siguientes milagros, capítulo 8, versículo 23 hasta el versículo 34, encontramos que Cristo calma la tormenta, que Él liberta al endemoniado gadareno, y encontramos también a Cristo en el capítulo 9, versículo 1 al 8, sanando un paralítico e inclusive perdonando sus pecados, como veremos en un momento. Y acto final, los 3 últimos milagros que encontramos, el Señor Jesús, capítulo 9, versículo 18 en adelante, resucita a la hija de Jairo, la mujer del flujo de sangre la cura y le da la vista a aquellos 2 ciegos. Allí están todos los milagros que Cristo hace después del Sermón del Monte. Recuerde,
En el Sermón del Monte, Cristo presenta la teoría de su reino de la gracia, pero en estos milagros, Cristo presenta las evidencias que usted puede creerle a Él, que usted puede confiarle su vida a Él. Recuerde que estoy subrayando a Él y no estoy subrayando creer en Él. Le podemos creer a Cristo para entonces creer en Cristo. Cristo ha dado suficiente prueba o evidencia de que Él es confiable, que podemos confiarnos a Él, que Él está interesado en nosotros. Hoy necesitamos ver la tercera parte de esto de en Navidad Dios con nosotros, y lo haremos tomando en cuenta algo sobresaliente. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros, y como decíamos en el primer tema, en el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14, aparece la frase aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo repite Isaías 7:14 para dejar claro que ese Emmanuel es Dios con nosotros. Dios está tan empeñado, interesado en nosotros, que hasta tomó carne humana y se hizo hombre para vivir con nosotros, ¿sí o no? Y para morar entre nosotros, ¿sí o no? No importa cuál sea su problema, no importa cuál sea su circunstancia, Dios está por encima de todas las circunstancias. Usted puede estar muy seguro, pero muy seguro, que si el Señor le dio a Cristo, Él puede darle cualquier cosa que usted necesite. Amén. Recuerde que hemos hablado de que, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que a Dios se acerca crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Pero la Biblia dice, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos entonces la palabra de Dios para que se produzca en nosotros la fe, que es un fruto del Espíritu. Usted no puede producir la fe. Si usted no llena su cabeza con la Biblia, no tendrá jamás la fe de la Biblia que Dios requiere. La fe de la Biblia es un regalo de Dios, y la fe de la Biblia lo produce la Biblia. Por eso necesitamos la Biblia para que la palabra de Dios bombardee nuestro cerebro y pueda producir en nosotros un cambio en lo más profundo de nuestro ser. Escuche por favor, el pecado y el diablo ha creado en nosotros, en la vida espiritual, una parálisis espiritual. ¿Qué cosa ha creado el pecado y el diablo? Parálisis espiritual. Usted quiere creer, pero no puede creer. Usted quiere creer, pero no sabe cómo creer. Usted quisiera creer. Si yo pregunto, ¿a quién le gustaría tener una fe todopoderosa, una fe robusta, que su vida sea... ¿Todos vamos a levantar la mano o no? A ver, ¿sí o no? ¿Murió Cristo para que eso sea una realidad? Sí. ¿Pagó Cristo el precio del pecado? Sí. ¿Nos dio el Padre a Cristo? Sí. ¿Trabajan los ángeles para que eso sea una verdad? Sí. ¿Está el Espíritu Santo trabajando a toda capacidad? Sí. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que la fe la produce la Biblia. Si la Biblia no es dueña de su mente, si la Biblia no entra a su mente, si la Biblia no hace el cambio en su mente, entonces la fe no puede venir. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso vamos a hablar de la Biblia, presentar la Biblia, leer la Biblia, exaltar la Biblia, mostrar la Biblia. Perdone, no estamos haciendo de la Biblia un ídolo, no. Estamos haciendo de la Biblia el instrumento, el camino para acercarnos a Dios. ¿Es así o no es así? Cuando Cristo vino a la tierra, ¿a quién se refirió Cristo? A la palabra de Dios. Él siempre decía, escrito está en la Escritura. Escrito está. Erráis ignorando las Escrituras. Siempre Cristo puso la Biblia como el último tribunal de apelación. No argumentó con Satanás, ni argumentó con nadie. Siempre decía, ¿cómo lees en las Escrituras? Y cuando le citaban la Biblia, Cristo citaba la Biblia. ¿Le citó Satanás la Biblia a Jesucristo? Sí. Y Cristo le citó la Biblia porque se dio cuenta que Satanás cortó un pedazo de la Biblia para ajustar el pensamiento y hacer posible una discusión. Si usted cae en el terreno de Satanás, usted está preso. ¿Cayó Eva en el terreno de Satanás? ¿Cayó Adán en el terreno de Satanás? ¿Sí o no? ¿Cayeron ángeles en el terreno de Satanás en el cielo? Si usted cayó en el terreno del enemigo, usted se fastidió. No estamos capacitados para discutir con Satanás, pero Dios nos capacitó para creer en su palabra. Y su palabra es todopoderosa. Y su palabra vence
el pecado, la maldad y el demonio. Por eso enfoquémonos ¿dónde? En su palabra. Enfaticemos que la palabra de Dios. Vamos a entrar en este asunto ahora. Cuando trabajamos con la idea de Jesús como Dios con nosotros, debemos resumir todo el estudio a 3 frases. San Mateo escribió su evangelio y resumió todo el evangelio en 3 cosas. Ponga cuidado en esto. San Mateo resume su evangelio de esta manera. San Mateo capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo número 4, versículo 16, todo lo que fue el nacimiento del Señor Jesús. San Mateo capítulo número 4, versículo 17, hasta el capítulo 16, versículo 20, el ministerio de Jesús. Y número 3, San Mateo capítulo 16, versículo 21, hasta el capítulo 28, versículo 20, todo lo que es el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús. 3 partes del evangelio. Ahora, veamos a Jesucristo en cada una de esas secciones. ¿Por qué necesitamos hacerlo así? El cerebro está hecho y fue creado de una forma especial y fue Dios que lo creó. ¿Es así o no es así? Si usted tiene una mesa de 3 patas, ¿alguna vez estará coja esa mesa? Hago la pregunta otra vez. Si tiene una mesa de 3 patas, ¿alguna vez esa mesa estará coja? Si usted tiene una mesa de 3 patas, ¿ha visto una mesa de 3 patas coja? Si usted tiene una mesa de 3 patas, ¿ha visto una mesa de 3 patas coja? No. No. Ahora quítele una pata y ¿qué pasa con la mesa? Se cae. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca cojean, siempre están firmes. Por eso yo digo que la Biblia es la palabra de Dios a través de la palabra de los hombres. Vamos a ver ahora la palabra de Dios y vamos a ver qué nos dice no solo Mateo, sino los evangelios con relación a Cristo como Dios con nosotros. Dios siempre ha estado con nosotros. ¿Es así o no es así? Desde la creación, dice Génesis capítulo 1, versículo 31, y ve Dios que todo lo que había hecho era ¿cómo? Bueno en gran manera. Si nosotros aprendiéramos a pensar con la mente de la Biblia, si aprendiéramos a pensar con la palabra de Dios, si nosotros aprendiéramos a tener la mente de Cristo, es seguro que jamás nos faltaría la fe. ¿Es así o no es así? Dios quiere que aprendamos a pensar como Él piensa. Por eso, en el libro de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice que el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria como a su imagen. Y dice Pablo, por el Espíritu. En el capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero si usted lee el versículo número 9 y 10, dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Entonces, Dios quiere que usted y yo poseamos una fe como la fe de Jesús. Yo pregunto, ¿se mantuvo firme el Señor Jesús? Amén. ¿Se mantuvo firme o no se mantuvo firme? Amén. Hasta en Getsemaní, cuando se le sacudió la vida, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre enfatizó la Biblia, la palabra de Dios. Necesitamos entonces ver ahora ese Dios con nosotros, las evidencias bíblicas, las pruebas bíblicas que le dicen a nuestro cerebro que sí, que es verdad. Hasta que no estamos convencidos y convertidos a una verdad o a la verdad, entonces esa verdad no hace cambio en nosotros. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, habían 7 muchachos, hijos de un tal Esceva judío, y eran exorcistas. Y un día esos muchachos vinieron a reprender un demonio. Y le dijeron al demonio, en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, te digo que salga de él. Y el demonio le dice, pero un momento. Yo conozco a Jesucristo y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice la Biblia que le dieron una paliza a esos muchachos, que salieron de allí sangrantes y hechos leña. O sea, tenga cuidado. Tenga cuidado de convertir a Cristo en un fetichismo. Tenga cuidado de hacer de la religión un asunto de mito, un asunto de fetiche. Eso no funciona. No funciona. Lamentablemente, la peor tragedia del cristianismo es la religión. Ay, mamá. ¿Se dividen los religiosos o no se dividen? A ver si yo no. ¿Se pelean o no se pelean? ¿Por qué tantos pleitos y tantas luchas? Veamos cómo la Biblia presenta a Jesucristo, Dios con nosotros, a Cristo como un ser divino que se hizo hombre. Y cómo el cristianismo, que se puede traducir como
Conocer y amar a Cristo. ¿Qué es cristianismo? Conocer y amar a Cristo. Usted no puede amar a quien no conoce. Y si usted ama sin conocer, se llama infatuación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La infatuación es la falsificación satánica del amor. Por eso un matrimonio infatuado no tiene futuro. Y una vida cristiana o supuestamente cristiana, que solo es religiosa, sin conocer a Cristo, jamás podrá amarle. Ahora, cuando usted conoce de verdad y ama de verdad, ¿verdad que usted está dispuesto a dar hasta la vida por la persona que ama? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Nos ama Dios? ¿Sí o no? El Señor dio su vida por nosotros. ¿Por qué Dios dio su vida por nosotros? ¿Cuál es la causa? La causa es el amor. Y ahora viene la pregunta. ¿Para qué Dios dio su vida por nosotros? ¿Cuál es el fin, la meta, el objetivo? Para darnos salvación y vida eterna. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Entonces pregúntese el por qué y el para qué de su amor. Si usted no tiene eso claro como cristiano, entonces usted solo es una persona religiosa y actuará conforme a las circunstancias que le rodeen. Si es verdad que usted ama al Señor, si es verdad que usted existe para la gloria de su nombre, nada ni nadie le separará de Él. ¿Es hermoso o no es hermoso? Romanos capítulo 8, vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 8, dice el apóstol Pablo que Dios lo dio todo por nosotros, que Dios resolvió nuestro problema del pecado, que en Cristo Dios resolvió toda la situación. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice, el que no escatimó, ¿qué cosa? Ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Versículo 33, que dice Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, ¿qué cosa? El que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Y ahora viene la cosa. ¿Qué dice el versículo 35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Cuando usted conoce a Cristo, cuando usted ama a Cristo, cuando usted entiende a Cristo, cuando usted comprende a Cristo, cuando usted es convertido a Cristo, cuando su vida es una vida de arrepentimiento, cuando usted tiene una experiencia de regeneración, cuando verdaderamente su mente ha comprendido, entendido y ha visto en toda su dimensión qué ha hecho Cristo, qué ha hecho Dios y qué ha hecho con usted y por usted, cuando usted logra entender lo que Dios hizo por usted, lo que Dios hace en usted, lo que Dios quiere hacer con usted, entonces nada ni nadie le separa del amor de Cristo. El apóstol Pablo fue derecho hasta el cadalso, colocó su cabeza para que se la cortaran, porque él estaba muy seguro, muy consciente, muy convencido, muy convertido de lo que Cristo había hecho por él, y ahora estaba dispuesto a dar hasta la cabeza, la vida por Cristo, porque sabía que su vida estaba escondida con Cristo en Dios y estaba asegurada en Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Le cortaron la cabeza? Pedro, ¿cambió Cristo a Pedro, sí o no? ¿Lo cambió o no lo cambió? ¿Murió Pedro crucificado, sí o no? ¿Estaba convencido Pedro? ¿Estaba convertido Pedro? ¿Estaba cambiado Pedro, sí o no? Entonces necesitamos esa misma experiencia hoy día porque el mundo está siendo bombardeado con todo tipo de cosas y lo que el enemigo quiere es que perdamos la fe. Veamos rápidamente cómo los evangelios nos muestran que Cristo Jesús es Dios con nosotros. Cuando leemos en la Biblia, San Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33, el ángel le dijo a María, y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y dice el ángel ahora, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿De quién está hablando el ángel? Le está hablando a María acerca del bebé que María tendrá. María dice, un momento, ¿y qué está pasando aquí si yo no conozco a ningún hombre?
Yo no conozco ningún varón, estoy casada con José, pero no hemos tenido ninguna cosa porque estamos en el año del desposorio. Y el ángel sigue remachando, no te preocupes muchacha, eso está resuelto. San Mateo capítulo 1, versículo 19 al 24. José su marido, cuando supo que la muchacha estaba embarazada, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, ¿qué cosa? José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Estoy leyendo San Mateo capítulo 1, versículo 19 al 24. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él sabrá a su pueblo de sus pecados. Dice ahora, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mi pregunta, ¿habló el ángel con María? Sí. ¿Quedó María embarazada? Sí. ¿Habló el ángel con José? Sí. ¿Es Jesús Dios con nosotros, Emmanuel? Sí. ¿Está empeñado Dios en la salvación de los seres humanos? Sí. Dios ha llegado hasta el colmo de los colmos y es de hacerse un hombre. El ser humano solo descubre el sentido de la vida cuando conoce a Jesús. Si usted no conoce a Jesús, usted no ha descubierto el sentido de la vida. Usted nace, crece, se reproduce y se muere. Usted puede tener todo el oro que usted quiera y la plata, lo que usted quiera, pero usted se va a envejecer. Hágase todos los arreglos que usted quiera, amárrese, córtese, quítese, póngase lo que le dé la gana, pero va a envejecer. ¿O no? Un supermillonario, uno de los hombres más ricos del mundo, murió recientemente. Por respeto no voy a decir su nombre. Se hizo 7 trasplantes del corazón. 7 veces le cambiaron el corazón. Murió de como casi de 100 años. ¿Pero se murió? ¿Se murió o no se murió? ¿Se murió o no se murió? Brinque y patele lo que usted quiera, pero ahí la calaca lo está esperando. Eso nadie se lo puede quitar. Sin embargo, la gente que muere en Cristo muere con la frente en alto. No hay que temer ni siquiera la muerte. La Biblia dice que los que viven saben, pero los muertos. Y la Biblia dice también que los muertos en Cristo. Y Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Y también dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, y si vive y cree en mí, no morirá para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tenemos esperanza? Sí. ¿Tenemos confianza? Sí. ¿Estamos seguros? Sí. Pero necesitamos conocer la Biblia. Necesitamos que la Biblia sea el motor de nuestra mente. Si la Biblia no es el motor de nuestra mente, las circunstancias nos destruyen. Y Satanás sabe que el cerebro humano solo es un procesador de información. Disculpe lo que voy a decir ahora, pero no hay cosa más tonta que el cerebro. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y el cerebro siempre se está llenando. O lo llena de cosas buenas o el diablo se encarga de llenarlo de cosas malas. Usted sale a la calle y cuando usted regresa a su casa, regresa borracho de tanto bombardeo que hay afuera de información y de cosas para llenarle la mente. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y lo interesante de los publicistas de ahora es que colocan las cosas de tal manera que usted ni cuenta se dé de que le están vendiendo la información. ¿Es así o no es así? Entonces, con certeza, con seguridad, enfóquese en la palabra de Dios para que la palabra de Dios impida el problema que el enemigo está ocasionando, que se llama parálisis de los sentidos. Segunda de Corintios capítulo 3, vamos rapidito. Segunda de Corintios capítulo 3, vamos a ver cómo es esto. Segunda de Corintios capítulo 3, cómo la Biblia, Pablo dice lo que el diablo está haciendo, creándole parálisis de los sentidos a la gente. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo número 14, ¿qué dice el versículo 14? Pero el entendimiento de ellos, ¿qué cosa dice? Se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Se embotó, se quedó como una piedra, no lograron entender. Capítulo 4, versículo 4, dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué dice ahora? Cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La pregunta, ¿está creando Satanás ceguera espiritual en la gente, sí o no? Sí, necesitamos entonces volver a la Biblia para que la Biblia nos llene de luz la mente. Si no llenamos nuestra mente con la Biblia,
de alguna manera el enemigo se saldrá con la suya, porque el enemigo tiene un aliado en todos los seres humanos dentro. ¿Tenemos pecado o no tenemos pecado? Ya tenemos una desventaja. El pecado mora en mí, dice el apóstol Pablo. Por eso necesitamos volver a la Biblia. Dios con nosotros. Póngase a pensar por un momento, ¿cómo es que Dios se hizo hombre para vivir en esta tierra? ¿Cómo se entiende eso? Y otra cosa, bueno, que quede claro, el pecado no es cualquier cosa. El pecado, alguien dijo un teólogo, que lo que nosotros entendamos por pecado determina nuestra vida. El concepto que tenemos del pecado determina nuestra vida. Yo pregunto, ¿el pecado es aborrecible o no es aborrecible? A ver, ¿sí o no? ¿El pecado separa al hombre de Dios? Dice la Biblia que sí. 1 Juan capítulo 2, versículo 4, el pecado produjo una separación entre nosotros y Dios. Es la violación de la ley de Dios. Isaías dice que nuestras iniquidades hicieron separación entre nosotros y Dios. De manera que el pecado nos separa de Dios. Cristo nos une otra vez con Dios. Es importante entender esto y solo se entiende a la luz de la Biblia. Ya en las iglesias, la mayoría de las iglesias no quieren ni siquiera mencionar la palabra pecado. El cristianismo de hoy se está suavizando tanto que se está convirtiendo en otra cosa que está muy lejos de ser la predicación de la palabra de Dios. Pero bueno, el chisme dejémoslo tranquilo, sigamos trabajando con la Biblia. Dice el ángel entonces que ese niñito se llamaría Emanuel, que significa Dios con nosotros. Número 1, Cristo se hace hombre. Cristo viene a la tierra. San Juan capítulo 1, versículo 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Vino Cristo a la tierra? Sí. ¿Se hizo hombre Cristo? Sí. El libro de Hebreos nos habla de que Cristo participó de carne y sangre como nosotros también. Ahora, ¿el Señor Jesús estaba consciente de quién era Él? Sí. ¿El Señor Jesús estaba consciente de que Él era Dios con nosotros? Sí. Cuando era bebé, cuando era niño, el Señor Jesús quedó bien en claro que Él, por la gracia de Dios, estaba consciente de su persona. ¿Recuerdan ustedes cuando José y María descuidaron al niño y se le perdió, pasaron un día sin verlo y al atardecer de ese día andaban buscando y no lo encontraron y duraron 3 días para encontrarlo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando llegaron al templo 3 días después y lo encontraron y le preguntaron al niño, oye, ¿por qué tú nos haces esto? ¿Qué le respondió Jesucristo? Cosa linda. Cristo lo mira como, ¿y esto qué le pasa? Cosa linda, mamá. Le dice, ¿cómo? ¿Ustedes no saben que en los negocios de mi padre me conviene andar? ¿Pero quién es el padre de Jesús? ¿No se supone que era José? ¿Andaba vendiendo Jesucristo muebles ahí en Jerusalén? Sí, porque su papá era carpintero, pues tendrá que andar vendiendo muebles. No. A los 12 años, Cristo estaba consciente de quién era Él o no. ¿Sí o no? Estaba hablando con los sacerdotes y imagínense, 3 días en el templo. Esos sacerdotes estaban, este chiquitín hay que ganárselo porque yo quiero que este sea mi alumno. Cristo le preguntaba y ellos le respondían, pero ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué el profeta tal decía? Ahora la pregunta, ¿quién instruyó a ese niño en los conocimientos de la cosa de Dios? Su mamá. ¿Quién es la maestra de los niños? La mamá. Por eso ahora se hace tan interesante y tan importante comprender y entender esto de que la Biblia prueba y comprueba que Cristo es nada más y nada menos que quien dice ser. El Señor Jesús es Dios con nosotros. El Señor Jesús es lo que Él enseña, lo que Él muestra y lo que Él dice ser. San Juan capítulo 1, versículo 22. Vamos primero a Lucas capítulo 1, versículo 67, versículo 76. Encontramos ahora al papá de Juan, que ahora abre la boca cuando Juan nace y se le quita esta mudez que tenía, y cuando abre la boca comienza diciendo, San Lucas capítulo 1, versículo número 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Yo pregunto, ¿quién vino primero que Cristo a preparar el camino? Juan el Bautista. Venía Juan el Bautista a preparar el camino para Jesucristo. Se está anunciando que su hijo prepararía el camino del Altísimo, prepararía el camino de Dios con nosotros. Tan interesante lo que está diciendo Zacarías, que uno se queda anonadado cuando Zacarías identifica a su propio hijo como el bendecido, el favorecido del cielo.
de venir a anunciar la venida del Señor. ¿Hizo eso Juan el Bautista o no? A ver, ¿sí o no? Ahora, nosotros estamos anunciando que Cristo viene pronto por segunda vez, ¿sí o no? ¿Somos privilegiados o no somos privilegiados? ¿Lo somos o no lo somos? ¿Lo somos o no lo somos? La gente anuncia cosas, pero las cosas de los hombres son temporales. Lo que nosotros estamos anunciando dura por la eternidad. ¿O no dura por la eternidad? Algunas personas en ciertos lugares que vamos, cuando me ven tan fogoso, tan decidido, tan en esto, cuando termina la campaña y cuando estamos solos, a veces piden una entrevista y cuando vienen a la entrevista me preguntan y me dicen, ¿por qué usted está como tan efervescente, como tan convencido, como tan sumergido en eso? Explíqueme. Le digo, si yo no creyera que esto es verdad, no estuviera anunciándolo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿es verdad o no es verdad que Cristo viene pronto? Amén. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. ¿Es verdad o no es verdad que el Espíritu le cambia el corazón a la gente? Amén. ¿Es verdad o no es verdad que la salvación es segura? Amén. ¿Es segura o no es segura? Entonces yo no estoy vendiendo ninguna cosa que no sirve. Estoy presentándole a usted la gran verdad de que en Cristo es salvación y vida eterna. Amén. Y eso es hermoso. Eso es hermoso. Eso es hermoso. ¿O no es hermoso? Amén. Anteayer recibí una foto de un lugar muy lejos de aquí. Una foto de una persona que fuimos a visitar a su casa. Salita, mamacita, salita. Y cuando llegamos a la casa, el tipo estaba como entruñado, así como. Y cuando usted llega a una casa que tienen los morteros, las bazucas y los cañones, como que aquí se arma un pleito. Y yo llegué como una oveja mansa paloma y nos sentamos alrededor de una mesa, un comedor. Y yo estoy midiendo el ambiente y veo que el ambiente está cargado. La señora está sentada así, el caballero me lo pusieron enfrente. Aquí está sentada una hija, aquí está sentado un nieto y otra persona que vino conmigo estaba aquí. Las dos personas que vinieron conmigo. Y el tipo, que se supone que es la persona está hacia el frente, pero está como, digo, aquí se va a armar, compadre. Entonces el señor tenía un problema en la visión y dije, aquí comenzó todo el mundo a hablar. ¿Sabe que la gente comienza como, siempre todo el mundo quiere ser como agradable? A mí esa mojanga, a mí no me venga con eso. Yo voy a lo que voy, punto, y se acabó el problema. Y la gente, no, que yo ahí está callado. Y no, que mire, que fulano, que aquí, o sea, porque hay que hacerle el ambiente. Ese de hacer ambiente, yo soy malo para eso. Yo te voy, se acabó. Y cuando ya yo veo que ya la sabrosura, ya pasó el momento de la sabrosura, le digo, bueno, fulano, mire, vamos a poner la cosa clara. Nosotros vinimos aquí a hablar con usted. Y vamos a hablar claro, le dije. Yo no voy a perder mi tiempo. Dios quiso que viniera a su casa porque Dios está interesado en usted. De hecho, usted es la primera casa en esta semana que me traen y que vengo. Y vengo feliz, contento, pero yo voy a decir la cosa de frente y de una vez. Si quiere enojar, enójese. Y la mamá, la esposa que está en el lado, porque el tipo es bravo. Compadre, aquello se puso tan bueno que empezamos a hablar. Yo digo que el mundo entero es chismoso. Mira, ustedes se quedan calladitos porque les gustó el chisme, ¿no? Qué cosa linda, me mandaron la foto ayer del amigo bautizándose. Amén. Qué cosa linda, mamá. Amén. Ay, Señor. Si nosotros le creyéramos a Dios, veríamos tantos milagros. Amén. Aquel hombre, cuando esa conversación terminó, eso fue una cosa tan hermosa. La esposa lloraba, la hija lloraba. Bueno, ustedes no tienen una idea, no tienen una idea. Cómo Dios es capaz en un instante de transformar la vida completa. Y eso decía él. ¿Cómo es posible que en una sola conversación Dios me cambiara la mente completamente? Amén. ¿Es real el Señor o no es real? Amén. Cuando usted lo vive una vez y otra 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 vez, o está loco, compadre, o la cuestión está pasando. Y lo vive en el norte, lo vive en el sur, aquí, allí, aquí, allá, acá, para allá, para allá. Por eso es tan interesante entender esto de Dios con nosotros. Entender esto que estamos diciendo. San Juan capítulo 1, versículo 22 y versículo 23, le dijeron, cuando le preguntaron a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan respondió, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué cosa dice? Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Sabía Juan que él era el que venía delante de Cristo, el que estaba anunciando que Cristo venía? ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí. ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí. Es un alto honor ser el que anuncia la venida de Cristo. ¿Sí o no? Sí. No estamos anunciando la venida de un hombre, es la venida del Todopoderoso Dios, de Dios con nosotros. Si nosotros entendiéramos lo que somos, lo que Dios nos ha hecho ser, viviríamos una vida completamente diferente. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no?
Somos tan religiosos que hemos olvidado ser cristianos. Mire qué barbaridad. ¿Usted cree en la Biblia? ¿Seguro que usted cree en la Biblia? ¿Usted cree en la Biblia? ¿Usted cree en Dios? Cayeron en la trampa. ¿O usted le cree a Dios? ¡Ey, compadre! Dice la Biblia en Santiago capítulo 2, los demonios creen y tiemblan, mas no serán salvados. Ahora, mire su Biblia a ver qué dice Efesios 3:10. Vamos rapidito. Efesios 3:10. ¿Por qué es tan interesante, tan apasionante, tan trascendente, tan glorioso, tan maravilloso esto del cristianismo? Efesios 3:10, ¿cómo dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades. ¿Dónde? En los lugares celestiales. La vida suya trasciende la tierra. Si usted es un cristiano, Dios lo llamó, lo escogió, lo preparó, lo habilitó con el maravilloso plan de salvación, con el conocimiento de la soteriología, la ciencia de la salvación, para que usted dé a conocer esta salvación no solo aquí a la tierra, sino al todo el universo. ¿Cómo dice el versículo? Míralo otra vez, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de ¿quién? De Dios. ¿Sea cuándo? Ahora, dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿A quiénes? Principados y potestades. ¿De dónde? En los lugares celestiales. Ese sermón lo están oyendo y lo están viendo principados y potestades en los lugares celestiales. Quieren conocer más a Dios, porque si usted tiene el privilegio cuando da un estudio bíblico, cuando predica, cuando vive su vida cristiana, cuando transita por este mundo, mostrarle al universo entero la belleza y la santidad del carácter de Dios. ¿Es algo lindo o no es algo lindo? ¿Es lindo o no es lindo? ¿Sí o no? Seamos menos religiosos y más cristianos. Que la gente vea, número uno, que conocemos a Cristo. Y número dos, que lo amamos. Por eso es tan lindo la cuestión esta de Dios con nosotros. Juan sabía que él era la voz de uno que clama en el desierto. Ahora, mire lo que dice Jesucristo. San Mateo capítulo 11, versículos 7 al 10. Hablando de Juan el Bautista, dice la Biblia, San Mateo 11, 7 al 10. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Y qué dice ahora? Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y dice Cristo: sí, os digo, y más que profeta. ¿Y qué dice ahora? Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Lo está diciendo Cristo, sí o no? ¿Confirmó Cristo lo que dijo Zacarías, el papá de Juan? Sí. ¿Confirmó Cristo lo que dijo Isaías? Sí. ¿Confirmó Cristo lo que Juan dijo de sí mismo? Sí. Y Cristo quisiera decir de ti lo mismo. Este hombre, esta mujer, son los mensajeros que yo envié para que anuncien que yo llego pronto. Qué cosa linda. ¿Saben lo que es una serenata? ¿Saben lo que es una serenata? ¿Cuántos conocen lo que es una serenata? ¿Pueden levantar la mano? No, algunos no saben. En mi país, ahora en la cuestión estática de la Navidad, siempre se daban serenata. Y alguna gente que no sabe ni cantar, ni tocar guitarra, ni nada, ¿sabe lo que hacían esos barbarazos? Andaban con un radio, compadre. Y andaban dando serenata, un reguero de hermanos que no daban una nota, y andaban con usaban los casetes, y andaban con su paquete de cassette, y dependiendo de la casa, ponían los himnos. Si era una gente que estaban para comenzar a estudiar el evangelio, himno de evangelismo. Si era un hermano de iglesia que estaba firme en la fe, himno firme en la fe. A todo el mundo le ponían sus himnos. Y un día llegan a mi casa y estoy durmiendo. Yo era el pastor de la iglesia de Puerto Plata, mi negra. Y me pusieron un himno que yo cada vez que me acuerdo me hace llorar. Han oído un himno que dice: volverá, yo sé que volverá. Y el mundo sabrá que no he mentido. Verán su rostro los redimidos. ¿Han oído eso? Cuando el día comienza, mi alma piensa que quizá no vea su final. ¿Lo han oído o no lo han oído? Si esperan que yo se lo cante, se van a quedar ahí por 1000 años, porque yo no se lo voy a cantar. Pero me gusta el coro, eso a mí me estruja el corazón, porque dice: volverá, yo sé que volverá. Y el mundo sabrá que no he mentido. Verán su rostro
los redimidos. ¿Ha estado Dios con nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El gozo y la alegría es que no nos hemos inventado nada. Esto es un proyecto de Dios. Qué lindo será cuando el Señor venga y usted y su familia estén presentes. Siempre pienso cómo se van a unir los que fallecieron. Alabado sea el nombre de Dios. En el libro de San Mateo, capítulo 2, versículo 11, aquellos sabios de Oriente, cuando llegaron a la casa, dice el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron con el niño? Lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mi pregunta, ¿ese bebecito que nació, es Dios con nosotros? ¿Sí o no? ¿Juan el Bautista anunció la venida de ese bebecito? ¿Sí o no? Sí. Y aquí vamos a terminar y entonces tenemos pendiente la parte 2 y la parte 3. Pero yo termino con esta pregunta. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa? Amén. ¿Somos privilegiados de conocer la Biblia o no somos privilegiados? ¿Vino Dios con nosotros? ¿Vino Cristo a la tierra? ¿Viene por segunda vez? ¿Podemos creerlo ciertamente? San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Si se lo sabe, venga conmigo. Dice Cristo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Estará usted allí? ¿Estará usted allí? ¿Estará usted allí? ¿Estará usted allí? Amén significa, ¿qué cosa? Amén significa es así. Amén significa es así. No es una posibilidad, es una seguridad, es una garantía. Por eso dice que Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. Amén. Nos veremos allí. Estaremos allí. Recuerde que todo es por la gracia de Dios. Somos salvos por su gracia, estamos en pie por su gracia, vivimos por su gracia. ¿Les gustaría conocer un manual de la gracia que le explique cosas que usted jamás imaginó? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Les gustaría conocer más a Dios? A ver, ¿quiere o no quiere? Dígame que sí. ¿Les gustaría en un solo libro tener el conocimiento profundo de toda la Biblia con relación a la gracia divina? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? Todo lo que existe es por la gracia de Dios. Si hay algo en lo que nosotros como cristianos deberíamos ser expertos es en la gracia de Dios. ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? Yo no vendo libros, así que voy a hacer la promoción de un libro, pero yo no lo vendo. El libro se llama La maravillosa gracia de Dios. Si usted no tiene ese libro, no sabe lo que ha perdido. La maravillosa gracia de Dios. Googleé, como dicen los muchachos en casa, vaya a Google y pregúntele a Google, ¿dónde consigo la maravillosa gracia de Dios? Googleé. Ahora, si usted está aquí con nosotros y no sabe cómo conseguir ese libro, qué bendición, aquí tenemos, el pastor está aquí, el pastor Nicolás y su esposa, así que hablen con el pastor Nicolás y con su esposa y díganle que ustedes quieren ese libro. Le garantizo en el nombre de Jesucristo que su vida será diferente después que usted lea ese libro. Siempre digo que en mi casa se ha leído un matinal por más de 20 años. Más de 20 años, 20 años pueden ser, 20 años y pico, dicen en Dominicana, pero el pico puede ser, ¿verdad? Un pico largo, ¿no? Toda mi vida en casa hemos leído el matinal, La maravillosa gracia de Dios. Y todavía leemos La maravillosa gracia de Dios. Y cada año leemos La maravillosa gracia de Dios. Cristo vino por la gracia de Dios. Cristo murió por la gracia de Dios. Resucitó por la gracia de Dios. Ascendió al cielo por la gracia de Dios. Intercede por nosotros por la gracia de Dios. Vendrá a buscarnos por la gracia de Dios. Y nos da la salvación por qué cosa? Por su gracia. No merecemos nada, pero Dios por su gracia nos da salvación y vida eterna. ¿Le gustaría a usted aceptar la gracia de Dios? Amén. ¿Quisiera usted que la gracia de Dios le cambie y le transforme la vida para que este año que viene su vida refleje al Señor? Amén. Póngase en pie conmigo entonces. Dios con nosotros significa que Él ha tomado la firme decisión de ser parte de la familia humana. Qué cosa linda.
Qué cosa linda. ¿Se hizo Dios humano, sí o no? ¿Sí o no? Sí. La tierra, hay un libro que se llama Deseo a toda la gente, la página 17 dice que la tierra se ha convertido en el libro de texto del universo. Cuando todo este relajo termine y cuando pase el milenio, ¿a dónde descenderá la santa ciudad? A la tierra. ¿Dónde viviremos por la eternidad? Aquí, en una ciudad renovada, en una tierra renovada. Haga planes para que esté aquí con su familia, por favor. Así como este año termina, dígale adiós a todas esas cosas raras que usted ha tenido en su vida. Dígale adiós a la falta de fe, dígale adiós a la falta de confianza, dígale adiós a la negligencia en el estudio de la Biblia, dígale adiós a la negligencia en la oración, dígale adiós a toda esa vida rara y enfóquese con el Señor. Organice su vida, por favor. Dios es todopoderoso, para Él nada es imposible y Él ha dado todo por usted, por amor a usted. Dígale sí al Señor. Y recuerde, la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios lo ha hecho todo. Acepte lo que Dios hizo por usted y permita que Dios haga en usted, con usted y por usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. Dígale sí a Dios. Si usted dice sí a Dios, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre, levantamos la mano para decirle sí. Número 1, aceptamos, Dios, lo que usted ha hecho por nosotros. Nos ha dado la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Número 2, aceptamos que el Espíritu Santo venga y nos cambie y nos transforme para reflejar la imagen preciosa de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por lo que usted hace en nosotros. Y número 3, Señor, agradecemos por lo que usted hace por y a través de nosotros, que nuestra vida es un instrumento de salvación para la gloria de su nombre y salvación de las almas. Haga con nosotros, en nosotros y por nosotros su voluntad ahora y siempre. Prepárenos, Dios, y habilítenos para que nuestra vida refleje la imagen preciosa de Jesús. Para que nuestro testimonio predique y anuncie que Cristo viene pronto por segunda vez. Que el mundo sepa que Dios está con nosotros. Lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.